Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha generado un revuelo tremendo y que, francamente, ha puesto a muchos de cabeza. Estamos hablando de esos rumores persistentes que vinculan a nuestra querida Demet Özdemir con una posible boda, y lo más interesante, con Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que fue su coprotagonista en la exitosísima serie Erkencikus. Y como ustedes saben, cuando se trata de nuestras estrellas favoritas, siempre estamos aquí para traerles la información más fresca y los detalles más jugosos. Ahora sé que muchos de ustedes han estado siguiendo esta historia de cerca, comentando en nuestros vídeos anteriores, enviando mensajes y, en general, mostrando un interés masivo. Y es precisamente por eso que hemos decidido dedicar este vídeo a desentrañar todo este misterio. Vamos a hablar de los rumores, de las especulaciones, de todo lo que se ha dicho y lo más importante, de la respuesta que Demet Özdemir, y lo ha hecho con fuerza, ha dado a todo este torbellino mediático. Así que si eres fan de Demet Özdemir, si te encantó la química en pantalla entre ella y Can Yaman, o simplemente te gusta estar al día con las últimas noticias del entretenimiento, quédate hasta el final porque este vídeo no te lo puedes perder. Y antes de sumergirnos de lleno en el asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y por favor, déjenos un like si les gusta este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a crecer. Dicho esto, vamos a empezar con este apasionante tema. Como les comentaba, la sombra de Can Yaman ha estado muy presente en la vida amorosa de Demet Özdemir en los medios, especialmente después del gran éxito que tuvieron juntos. A pesar de que ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales, los rumores de una posible reconciliación o incluso, de un paso más allá, como una boda, han resurgido una y otra vez. Y es que seamos sinceros, la química entre ellos en Erkencikus era innegable, y esa conexión en pantalla muchas veces se traslada a la imaginación del público, que espera ver a sus parejas favoritas juntas también en la vida real. Estas especulaciones se intensificaron hace poco, alimentadas por avistamientos, comentarios en redes sociales e interpretaciones de sus acciones. Se decía que podrían haber estado reuniéndose, que seguían teniendo una relación cercana, o que simplemente la gente deseaba con todas sus fuerzas que volvieran a estar juntos. Y claro, en el mundo de la farándula, cualquier pequeña pista se convierte en un titular gigante. Los medios turcos y posteriormente los internacionales se hicieron eco de estas noticias, presentando como hechos consumados lo que no eran más que chismes y conjeturas. Se hablaba de anillos, de planes secretos, de reconciliaciones, un verdadero huracán de información. Sin embargo, en este juego de rumores y especulaciones, la figura de Demet Özdemir siempre ha sido la de una mujer con carácter y, sobre todo, muy reservada con su vida privada. Ella, a diferencia de muchas otras celebridades, no suele dar pie a este tipo de polémicas y prefiere mantener los detalles de sus relaciones fuera del ojo público. Y es ahí donde entra en juego la noticia que hoy nos trae aquí, la contundente respuesta de Demet Özdemir. Ante la avalancha de rumores que la vinculaban nuevamente con Can Yaman y en concreto con la idea de una boda inminente, Demet Özdemir no se quedó callada. Y no solo eso, sino que lo hizo de una manera que ha puesto fin, o al menos ha dado un golpe de autoridad, a estas insistentes especulaciones. ¿Cómo lo hizo? Pues según las últimas informaciones y lo que ella misma ha dejado entrever, su respuesta ha sido directa, firme y, sobre todo, honesta. Parece ser que en una reciente aparición pública o a través de alguna declaración a los medios, Demet Özdemir fue cuestionada directamente sobre estos rumores de boda con Can Yaman. Y en lugar de evadir la pregunta, de dar respuestas ambiguas o de simplemente sonreír y cambiar de tema, ella decidió abordar el asunto de frente. Se dice que Demet ha sido muy clara al afirmar que estos rumores no tienen ninguna base de verdad. Nada de nada. Que si bien guarda un gran aprecio por Can Yaman como colega y como persona, y que disfruto mucho trabajando con él, la relación que tienen en la actualidad es puramente de amistad y respeto profesional. Lo realmente importante aquí es la forma en que lo ha comunicado. No ha sido una respuesta tímida o dubitativa, sino que ha sido una declaración con fuerza. Ha demostrado que no va a dejar que la especulación y los chismes dicten su vida ni afecten su presente.
Ha puesto un límite claro y ha defendido su privacidad de una manera admirable. Imaginen la presión que debe sentir una figura pública con tantas miradas encima, con tantos medios deseando capturar cada uno de sus movimientos. Y aún así, Demet Özdemir ha sabido manejar la situación con madurez y determinación. Se ha informado que ella enfatizó que en este momento su enfoque está en su carrera, en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal. Y que en lo que respecta a su vida sentimental, prefiere mantener esos detalles en el ámbito privado, lejos del escrutinio público. Esta actitud no es solo un acto de defensa de su espacio personal, sino que también es un mensaje para los medios y para los fanáticos. Hay que respetar los límites y no dar por sentado lo que no está confirmado. La respuesta de Demet Özdemir es un recordatorio de que las celebridades son personas reales con vidas privadas, y que los rumores, por muy tentadores que sean, no siempre reflejan la realidad. Es un acto de valentía decir basta a las especulaciones y reafirmar su propia narrativa. Ha cerrado la puerta a los rumores de boda con Can Yaman, al menos por ahora, y lo ha hecho con una seguridad que deja poco espacio a la duda. Ahora, ¿qué significa esto para los fanáticos de la pareja que en su momento protagonizó una de las historias de amor más populares de la televisión turca? Bueno, significa que por el momento, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en un contexto romántico o nupcial, es nula, según las propias palabras de Demet. Y sinceramente, aunque muchos deseaban que así fuera, es importante aceptar y respetar su decisión y su realidad. La amistad y el respeto mutuo son valores muy importantes, y si eso es lo que Demet y Can comparten ahora, debemos honrarlo. La reacción ante esta noticia ha sido variada. Por un lado, están aquellos que respetan su postura y aplauden su honestidad y valentía. Reconocen que es su vida y que tiene todo el derecho a ser discreta y a enfocar su energía en lo que considera importante. Por otro lado, hay quienes quizás se sientan un poco decepcionados por no ver materializada la fantasía de la reconciliación, pero incluso ellos, si son verdaderos fans, deberían entender la importancia de la felicidad y la privacidad de Demet. Lo que sí es innegable es que esta declaración de Demet Özdemir tiene un peso significativo. Marca un antes y un después en la narrativa de los rumores. Ha sido una respuesta que ha puesto en su sitio a las especulaciones y ha reafirmado su control sobre su propia historia. Es un ejemplo de cómo una figura pública puede manejar la presión mediática con dignidad y firmeza. Y para nosotros, como observadores de este fascinante mundo del entretenimiento, nos deja con una lección importante sobre la diferencia entre la ficción de la pantalla y la realidad de la vida. Así que, en resumen, podemos decir que Demet Özdemir ha respondido con fuerza a los rumores de boda con Can Yaman. Ha sido clara, directa y enfática al desmentir cualquier tipo de relación romántica actual y mucho menos planes de matrimonio. Su mensaje es uno de respeto por su privacidad, de enfoque en su carrera y de una amistad sincera con su antiguo coprotagonista. Ha demostrado una gran madurez y determinación al poner fin a estas persistentes especulaciones. Esperamos que esta aclaración traiga un poco de paz y claridad a todos los que han estado siguiendo de cerca esta historia. Es un recordatorio de que a veces, la verdad es mucho más sencilla de lo que imaginamos, y que lo más importante es respetar las decisiones y la vida de las personas que admiramos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero que hayan encontrado esta información interesante y reveladora. Nos encanta traerles las últimas noticias y desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet Özdemir? ¿Creen que los medios deberían ser más respetuosos con la privacidad de los famosos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.